Bienvenidos hermanos, en esta noche vamos a estar hablando acerca de uno de los grandes misterios y espero que al final de este tema seamos renovados en la esperanza, seamos fortalecidos, que una vez más vuelva a latir en nuestro pecho el deseo de ver a Yahshua pronto, el deseo de salir de este lugar y abandonar este mundo de agonía, y abandonar este mundo de tragedia, de dolor, y tener la oportunidad de vivir otra vez en un lugar de delicados pastos, junto a aguas de reposo donde vamos a poder descansar, tal y como Yahshua lo prometió. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 19, versos 18 y 19, Yahshua prácticamente describió su misión. Fue interesante que ese día él estaba en Nazaret, donde él había sido invitado para leer, y cuando se levantó para leer, le tocó leer exactamente la profecía de Isaías, capítulo 61, 1 y 2. Y Yahshua dijo, esto es exactamente lo que se está cumpliendo delante de ustedes, porque eso es exactamente lo que yo he venido a hacer. Ahora, queridos hermanos, ¿cuántos de ustedes han estado alguna vez en una cárcel o en una prisión o han ido de visita en una prisión? En las cárceles hay muchos cristianos, muchas personas que están tomando estudios bíblicos, muchas personas en las cuales tienen una necesidad espiritual y un deseo ferviente de saber de las cosas de Yahweh. Y queridos hermanos, déjame decirte que realmente, si analizamos la vida humana, nos vamos a dar cuenta que nosotros estamos en una prisión. Y puede ser diferentes tipos de prisiones. Y tú puedes pensar que los que están en la prisión son los que están ahí en la penitenciaría, pero realmente nosotros, queridos hermanos, estamos en lo que se llama un arraigo domiciliario. Y déjame explicártelo más allá. Aunque te pueda parecer bastante grande, el domicilio en el cual nosotros nos encontramos es muy pequeño. Y Yahshua nos ha quitado una gran cantidad de dones, de sentidos que originalmente podíamos haber tenido. ¿Tiene la Biblia evidencia de que nosotros teníamos otros sentidos? Y quiero que entiendas que tenemos más sentidos. Si tú hablas con una persona que nació ciega, tú ves la persona ciega y a veces te da lástima, te da pena, te da tristeza. Y es algo que no podemos evitar, sentir lástima por alguien que no tiene algo que tú tienes, como el poder ver. Tú ves una persona que nació ciega y sientes lástima por ella. Y sientes lástima por él porque sabes que se está perdiendo de algo maravilloso, que es el poder ver. Déjame decirte que los seres del universo, cuando te ven, sienten lástima por ti. Cuando los seres del universo me ven a mí, sienten lástima. Porque hay una serie de cosas maravillosas que ellos tienen, que nosotros no tenemos. Simple y sencillamente porque nacimos destituidos de ellas. ¿Hay en la Biblia evidencia de eso? Sí, por ejemplo, un sentido que todos teníamos, que incluso Satanás sabe que lo tenemos y lo trata de abrir a través de todo lo que son las doctrinas del oriente, de la meditación trascendental, el yoga. Todo lo que él trata de hacer es abrir el tercer ojo. Seguramente ustedes han visto un dibujo en el cual aparece una persona con un ojo dibujado al medio de la frente. Ustedes pueden ver a los hindúes o los que practican el hinduismo que se ponen un punto en la frente, esos le llaman bindi. Bueno, ellos están hablando de ese sentido, que obviamente Satanás se los ha revelado que lo tenemos y la Biblia también lo dice. Es un sentido que tenemos, lo tenemos cerrado. Nacemos con ese sentido cerrado. Yahweh lo cerró, lo teníamos. Y tú puedes encontrar que a los profetas el Padre de vez en cuando se los abría. Mira, un ejemplo de eso es lo que le pasó a Eliseo cuando estaba allá en la ciudad de Samaria. Y el rey de Siria mandó a todos los ejércitos para tomarlo prisionero. El siervo de Eliseo estaba asustado porque veía todos los ejércitos que venían contra él. Y entonces Eliseo oró y le pidió a Yahweh que le abriese sentido. Y dice la Escritura, abre sus ojos. Hablando obviamente de otros ojos, no de estos ojos que nosotros tenemos, sino que de los otros ojos. Abre sus ojos. Y dice la Biblia que el Padre le abrió los ojos. Y cuando ese hombre pudo abrir los ojos que tenía cerrados, obviamente lo primero que vio fue miles de ángeles alrededor de la ciudad. Ese sentido lo tenemos cerrado. Originalmente podíamos ver el mundo espiritual, podíamos oír el mundo espiritual, podíamos conocer cosas increíbles. Sentidos que tenemos cerrados que hoy obviamente no tenemos capacidad de abrirlos. Hay prohibición. Y déjame decirte que los seres del universo nos ven con lástima. Todos hemos sido puestos en un arraigo domiciliario, sino que también el Padre nos ha destituido de una serie de sentidos, porque estamos viviendo en una oportunidad. Es como si el Padre nos estuviera probando para ver si somos dignos de salir de la cárcel. Todos nosotros somos prisioneros del pecado, y queridos hermanos, tal vez tú no te has dado cuenta de la diferencia en que es ser verdaderamente libre, porque naciste tal vez como un cristiano. Y déjame decirte que al principio, para muchos cristianos, la iglesia es una cárcel. Y la Biblia te dice libertad, libertad, libertad. Yahweh te ha llamado a la libertad. Vas a ser libre, conoceré la verdad y la verdad os libertará.
quizás tú te preguntarás, ¿y qué libertad es esa? No puedes robar, no puedes matar, no puedes adulterar, no puedes fumar, no puedes tomar, no puedes ir a los bailes, no puedes hacer nada de lo que te gusta hacer. Entonces, ¿qué libertad es esa? Al contrario, es puro no puedo, no puedes, no debo, no lo hagas. ¿Qué libertad es esa? Libertad es que si yo quiero fumar, fumo. Y que si quiero adulterar, adultero. Y si quiero robar, robo. Y si quiero ir al baile, voy. Y nadie me va a decir nada, eso es libertad. ¿Qué libertad va a ser ir a la iglesia? Y el problema es que estamos confundidos en cuanto a lo que es la libertad y lo que no lo es. ¿Cuál es la diferencia entre libertad y libertinaje? ¿O cuál es la definición de libertad y de libertinaje? Y tú te vas a dar cuenta que es la misma. Libertad es poder hacer lo que tú quieras. Y libertinaje también. Ahora quizás alguien dirá, bueno, ¿y entonces? Pero mira, yo te voy a decir la diferencia entre una y otra. La diferencia es dónde terminan. Esa es la diferencia. Y te lo voy a explicar, más simple. Mira, estaba a punto de predicar un sermón y estaba afuera esperando que entraran a la iglesia y llega un joven y me dice, pastor, quiero hablar con usted. Fui a la parte de atrás y estaba un muchacho de unos 21 o 22 años con cara de asustado. Y tú te puedes dar cuenta cuando un joven está asustado. Un joven. Mira, cuando me dirigí a hablar con este joven, me di cuenta que él estaba asustado. Me dijo, pastor, quiero que ore por mí porque no me quiero morir. Un joven de 22 años que te dice, no me quiero morir, entonces tú te preguntas qué tiene, SIDA, qué tendrá. Entonces, mira, me contó la historia. Sucede que él había acabado de salir del hospital. Hacía unos días había abandonado el hospital. ¿Tú sabías que él cayó en el hospital por una sobredosis de droga? Era la primera vez en su vida que había caído en un hospital por una sobredosis de droga. En el hospital, obviamente los tratan, no sé qué les hacen un lavado, pero algo le harán para sacarlos de la sobredosis en la cual se encuentran. Pero a este joven, después que lo sacaron de la sobredosis, lo dieron de alta y cuando iba saliendo del hospital, el doctor que lo atendió, lo vio y le dijo, muchacho, ven un poco para acá, ven, tú, sí, quiero hablar contigo. Lo metió en su oficina, quiero hablar contigo, le dijo. Y dijo, ¿sabes qué? Te voy a decir la verdad. El doctor le dijo, mira, ¿sabes qué? La verdad, tú te vas a morir. Ya te dimos de alta, en este momento no tienes nada, pero tú te vas a morir. Y el tipo se le queda mirando, pero ¿cómo? ¿Que algo me quedó mal? ¿Qué pasó? No, está bien, pero te vas a morir. Y él le dice, ¿por qué? Y el doctor le dice, mira, yo tengo tantos años de doctor, no sé cuántos años, ya no me recuerdo cuánto fue que dijo, pero en toda mi vida de doctor, toda la experiencia que tengo de doctor, nunca, y así como digo yo, nunca he visto un joven que después de que cayó aquí, a este hospital, de sobredosis de droga, no vuelva a este lugar. Todos los jóvenes que me caen aquí de sobredosis, y cuando digo todos, vuelven a este lugar por sobredosis. Y siempre en una de esas se mueren. Así que tú te vas a morir. Si caíste aquí por sobredosis, es porque tú eres un esclavo y tú te vas a morir. Vas a volver a caer aquí y te vas a morir. Va a haber una en la que no vas a llegar. Cuando vengas no vamos a poder sacarte y te vas a morir. Y entonces el muchacho entendió la diferencia entre libertad y libertinaje. Porque el libertinaje, tienes libertad de hacer lo que quieras. Pero mira, el problema está en que esas cosas que tú haces te llevan a morirte. Y entonces te das cuenta que no eres libre. Eres un miserable esclavo. Eso es lo que eres. Un esclavo de lo que te gusta hacer. Porque lo que te gusta hacer te lleva a morirte. Te lleva directamente a ser destruido. Y mira, ya analiza los pecados que te gusten. Hermano, los 10 mandamientos que el Padre nos ha entregado no son porque Él quiera fastidiarte. Los 10 mandamientos son, si tú analizas cualquiera de los 10, te vas a dar cuenta que el no guardar cualquiera te lleva a ser destruido. Y no es que Él quiera molestarte, no es que quiera fastidiarte, es que si tú no haces eso, te vas a morir. Ese va a ser tu final. La paga, la consecuencia final del pecado, dice Romanos 6:23, es que cosa, es la muerte y tú puedes pecar, pero una vez que te metes en este cuerpo, naces en este cuerpo, te das cuenta que eres un esclavo de un cuerpo en el cual le gusta hacer las cosas que te llevan a morir. Miserable hombre de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? De un cuerpo que me obliga a hacer cosas que yo sé que me llevan a morirme. Soy un esclavo. Nacimos esclavos y vamos a seguir esclavos y nos vamos a morir siendo esclavos. Este es un planeta de esclavos. Es un planeta prisión donde estamos todos los pecadores del universo. Y déjame decirte que el pecado es una enfermedad grave. Es una enfermedad de muerte, es una enfermedad mental. No te puedes escapar de ella, la tienes adentro. El peor enemigo no es el diablo. El peor enemigo que tú tienes eres tú mismo. ¿Y dónde te escondes de ti mismo? Por eso Yahshua dijo, mira, no es lo que entra en el hombre lo que contamina, sino que lo que sale de él, porque de su corazón salen sus adulterios, sus homicidios, sus fornicaciones, hechicerías y todas las cosas semejantes. Salen del corazón, lo tienes adentro, compadre. ¿Y ahora qué vas a hacer? Mira lo que puedes llegar, quiero que escuches.
y navegaron hasta Gadara, en la margen opuesta del lago. Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué quieres conmigo? Te ruego que no me atormentes. ¿Cuál es tu nombre? Legión. Señor, te lo rogamos. No nos mandes al abismo. Déjanos entrar en la manada de los cerdos. ¡Hey! ¡Regresen! ¡Alto! ¡Alto! Y los demonios salieron del hombre ¡Vuelvan acá! y entraron en los cerdos. Así que Yahshua vino a libertar a los cautivos. Déjame explicarte esto. Cuando hubo una rebelión en el cielo, millones de habitantes de las estrellas, ángeles, como tú les quieras llamar, se unieron en la rebelión a Lucifer, el líder de la rebelión, el querubín cubridor. Esos mismos ángeles son los mismos que tú escuchaste hace un momento. ¿Y sabes dónde están? Están en el planeta prisión. Fueron arrojados de su lugar y fueron arrojados al planeta prisión. Porque este es un planeta donde están todos o estamos todos los pecadores del universo. Cuando hubo esa rebelión en el universo, el concilio del monte de Sión, Armoed, como ya lo estuvimos viendo en otras predicaciones anteriores, que es el concilio universal, decidieron expulsar a estos rebeldes de sus habitaciones. Fueron expulsados y durante un tiempo anduvieron vagando en los planetas del universo. Dice la Escritura, fue echado fuera aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y durante ese tiempo vino la creación de este planeta. ¿Cuánto tiempo transcurrió? No lo sabemos. La Biblia no nos informa, no nos dice. Nada más nos cuenta, nos dice que hubo una rebelión en el cielo. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Quién sabe? Pero durante ese tiempo vino la construcción de este planeta. Un planeta maravilloso que iba a ser parte de la confraternidad de los planetas creados por Yahweh, que son, déjame decirte, que son millones y millones. La diferencia es que este planeta se le iba a dar un don especial del cual yo te voy a hablar ahora. Mira, cuando Lucifer y sus ángeles se dieron cuenta y que habían cometido el error de rebelarse en contra de Yahweh, que habían sido vencidos, intentaron volver. Mira lo que dice el libro de Primeros Escritos, página 46. Después de que Satanás y los que cayeron con él fueron echados del cielo, y él se dio cuenta de que había perdido para siempre toda la pureza de gloria de aquel lugar, se arrepintió y quiso ser reintegrado allí. Estaba dispuesto a ocupar su propio lugar o cualquier lugar o puesto que se le asignase, pero no, dice, el cielo no debía de ser puesto en peligro. Todo el cielo podría contaminarse si se le recibía de vuelta, pues el pecado había comenzado con él y la semilla de la rebelión estaba en su foro interno. Yahweh se había dado cuenta que realmente muy adentro todavía seguía la semilla de rebelión, y esa rebelión iba a ser eterna, no podían ser sanados. Queridos hermanos, es ahí la diferencia entre si se puede sanar o no se puede sanar. ¿Podemos hacer algo médicamente por ellos o no podemos hacer algo médicamente por ellos? Yahweh ha llamado a un concilio del universo para saber si algo de lo que cayó se puede rescatar. Se dieron cuenta de que no podían rescatarlos, habían ido demasiado lejos. No podían ya hacer absolutamente nada por ellos. Su enfermedad estaba tan asentada que no podían sanarse. No había antídoto para ellos, no había medicina para ellos. Claro que no lo entendieron, y una vez que se dieron cuenta que no podían ser readmitidos o que no podían ser sanados por completo, entonces comenzaron una rebelión cada día más fuerte. Mira, cuando Satanás se dio cuenta de que no había posibilidad de que regresase el favor de Yahweh, su malicia y su odio comenzaron a manifestarse. Consultó a sus ángeles y trazó un plan para seguir obrando contra el gobierno de Yahweh. Lucifer entonces se reunió con las principales mentes de la rebelión, se dieron cuenta que no había forma de ser restablecidos, no había sanidad para ellos, no había forma de curación. Entonces hicieron un plan para sobrevivir, porque si Yahweh está pensando en destruirlos, vamos a defendernos de
tal manera que no pueda destruirnos y que el pecado y que nosotros podamos existir para siempre. Y entonces comenzaron a hacer un plan de rebelión, un plan de contingencia contra el gobierno de Yahweh. El primer concilio de las huestes del mal se llevó a cabo y trazaron un plan con objetivos a corto, mediano y largo plazo para oponerse contra el gobierno de Yahweh. Y el primer objetivo de su plan era este planeta. Yahweh estaba terminando de construir este planeta, al cual organizó y llenó en 6 días. Porque dice la Escritura que la tierra estaba como desordenada y vacía. Pero entonces el Padre en 6 días la organizó, o sea, la ordenó, porque estaba desordenada, y lo que estaba vacío lo llenó en 7 días. Pero Yahweh incluyó en el paquete de este planeta algo que no había incluido, de acuerdo a lo que nos dicen los libros, en los demás planetas del universo. Yahweh nos dio a los seres humanos un don, no solamente de ser a su imagen, sino que también nos dio el don de ser semejantes a Él y tener la capacidad de reproducirnos. ¿Qué quiere decir eso? Tal vez alguien podrá decir, pastor, ¿cómo se puede comprobar eso? Pero mira, es tan fácil como que tú te pongas a analizar. Todo lo que vive en este planeta, escúchame bien, todo lo que vive en este planeta se multiplica. Todo lo que vive en este planeta se multiplica. Yahweh creó al hombre para su propia gloria, para que después de la prueba y la aflicción la familia humana pudiese llegar a ser una con la familia celestial. Era el propósito de Yahweh repoblar el cielo. ¿Con qué cosa? Con la familia humana, si se manifestaba obediente a cada palabra suya. ¿Cuál era el asunto? ¿Por qué nos dio la capacidad de reproducirnos? Para poblar el universo. Piénsalo. Las plantas se hacen más, los peces se hacen más, los animales se hacen más y nosotros nos hacemos más. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar después de 1000 años en que todo el mundo crece y nadie se muere y ni una planta se muere? Ningún pez se muere, ningún insecto se muere, ninguna planta se muere y ningún ser humano se muere. ¿Qué iba a pasar con la tierra? Pues se iba a llenar. Por eso el Padre dijo, reproducíos y llenar la tierra. Y luego, obviamente, íbamos a tener la capacidad, la ciencia iba a aumentar, nos iban a dar conocimiento, íbamos a tener quizás nuestras naves y arcos de Noé para ir a otros planetas. Y te ibas a llevar pues todos tus peces, todos tus insectos y te vas a otro planeta a poblarlo y a otro planeta. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. ¿Y qué les van a dar? Otro planeta. Y se va a otro planeta y se lleva a sus animales y hace otras cosas allá y en otro y así por siempre. Hermanos, el universo. No más. En esta galaxia tenemos más de 100.000 millones de estrellas. Ahora te das cuenta hasta dónde podíamos haber llegado. El plan de Yahweh era poblar el universo con los seres humanos. Yahweh nos dio un don. El don de hacernos más. Entonces Lucifer se reúne con las huestes del mal y se dan cuenta de un problema. Si nosotros hacemos que esos dos que habitan ese planeta caigan, vamos a tener algo. No solamente los vamos a hacer caer, sino que se van a reproducir. No se van a quedar así. Esos dos que caen van a tener hijos que van a ser rebeldes. Y a la vuelta de 1 millón de años vamos a ser la mayoría del universo. Perdimos la guerra porque eran 2 contra 1, pero de la vuelta a 1 millón de años vamos a ser más nosotros que ellos. Y alguno de ustedes me dirá, pastor, ¿eso es así? Mira, Satanás había estudiado y trazado el plan para que Adán y Eva desobedecieran al Padre, fueran objeto de su desaprobación y luego participasen del árbol de la vida a fin de que pudiesen, ¿qué cosa? Vivir para siempre en el pecado y la desobediencia, y así el pecado, ¿qué cosa? Se inmortalizarían. ¿Ya entendiste cómo va el plan? Por eso la familia humana era base en la creación. Ok, ellos dijeron, si el Padre les dio la facultad a ellos de reproducirse y hacerse más, eso es un arma que podemos usar en contra del gobierno de Yahweh. La familia humana se convierte entonces en el meollo del ataque contra el gobierno de Yahweh. Y comienza el plan para destruir al hombre, pero entonces las fuerzas internas, las fuerzas del espionaje, el ejército de Yahweh se da cuenta del plan que existe en contra de la familia humana. E inmediatamente se envían ángeles para hablarle al hombre de las pólizas que se habían establecido de seguridad en la creación humana. Y había una póliza, la póliza que se hizo al momento de crearnos, es que si los seres humanos pecábamos, ese mismo día íbamos a morir. Porque el universo no podía ser puesto en prueba, porque nosotros constituimos una amenaza por tener un arma que nadie más tiene, que es la capacidad de reproducirnos. El universo no podía ser puesto en peligro. A los seres humanos se les ordenó que si ese día pecábamos, el día que de él comieres, ese día se te va a quitar la vida. No puedes seguir viviendo. Y no había ningún problema, porque los seres humanos no tenían ganas de pecar, de ningún modo. Podía haberse privada la felicidad de esa pareja dichosa si le obedecía a Yahweh. Satanás no podía ejercer su poder contra ella a menos que primero desobedeciesen
a Yahweh y perdieran su derecho y su favor al Padre. Así que se les explicó que Lucifer estaba haciendo planes para cazarlos, para capturarlos. Y se les dijo que estaban haciendo planes, entonces se les dieron recomendaciones: manténganse juntos, es más difícil que caigan si están juntos. No era una ley, era una recomendación. Podían andar separados, pero era más peligroso, pero mejor anden juntos. Claro, quizás ellos pensaron, y como andar juntos siempre, eso como que está medio aburrido, ¿verdad la cosa? Hasta en el Edén. Ahora, yo no sé por qué ese día los dos no estaban juntos, no podemos saberlo. A ellos se les recomendó que estuvieran juntos, pero no estuvieron juntos. En un momento Eva se separó y conocemos la historia. Génesis 3, Eva cae, Lucifer la hace desconfiar de Yahweh al decirle que si ella comía del fruto se iba a convertir como Dios. Eva quiso ser como Dios, comió del fruto prohibido, luego trajo a Adán. Cuando Adán llegó y vio a Eva caída, trató de solucionar el problema por sí mismo y se dio cuenta que no había solución. Es más, hasta pensó que ni Yahweh podía solucionar ese problema. Y él no se quería quedar sin Eva, decidió participar. Y en ese momento los seres humanos quedamos destituidos de la gloria de Yahweh. Entonces a ellos les entró el miedo. Ellos no conocían el miedo. Tanto así no conocían el miedo a Adán que él estaba dispuesto a suicidarse. Porque el apóstol Pablo dice que el hombre no fue engañado. Él no fue engañado, como la mujer. O sea que Adán comió del fruto sabiendo que eran mentiras y sabiendo que se iba a morir. Yo creo que ahí está la diferencia entre ellos y nosotros. Porque Adán no quiso ser Dios. Adán lo único que no quería era quedarse sin Eva. Pero todos los demás, esos sí quisieron ser Dios. Adán no quiso ser Dios. Adán comió sabiendo que eran mentiras y sabiendo que no iba a ser Dios y sabiendo que eso no era así. Él comió sabiendo que se iba a morir, que ese día iba a ser muerto, y por eso él comió, porque él sabía que ese día le iban a matar. Entonces viene la pregunta: entonces, ¿por qué, si ese día legalmente debían haberse visto muertos, por qué estamos vivos hasta el día de hoy? Simplemente por la gracia de Dios. Por eso se le llama a esto: estamos viviendo bajo la gracia. Por gracia de Yahweh estamos vivos. Por gracia de Yahweh. Entonces, el Padre les explicó cómo estaba el asunto. Después de que Eva y Adán cayeron, hubo un concilio en el universo. Y los seres del universo dicen: esto es una tragedia. Tenemos que llevar a efecto la ley, porque no podemos poner el universo en peligro. Ahora, si Adán y Eva comen del fruto de la vida, van a vivir eternamente, van a ser inmortales y se van a seguir reproduciendo, y va a llegar el momento en el cual van a ser más que nosotros. Entonces se va a cumplir el plan que tienen los enemigos y nos van a destruir a todos nosotros. Algo tenemos que hacer. El concilio del universo se reúne y decidieron intervenir nuestra casa. Los ángeles temían que extendieran la mano y comieran del árbol de la vida y llegasen a ser pecadores inmortales. Pero Yahweh dijo que expulsaría del huerto a los transgresores. Fueron enviados inmediatamente ángeles, las fuerzas especiales, para impedir que los seres humanos comiesen del árbol de la vida, para proteger al universo. Legalmente debíamos de haber sido muertos. Los ángeles vinieron y pusieron un cerco de algo que parecía una espada deslumbrante. Fueron enviados santos ángeles para que los expulsasen del huerto y les impidieran acercarse al árbol de la vida. Cada uno de esos poderosos ángeles tenía en su mano derecha algo que tenía la apariencia de una espada. ¿Has visto la película de la Guerra de Galaxias? ¿Has visto lo que traen los Jedi en sus manos? Bueno, ¿quién crees que hizo esas películas? ¿Y de dónde crees que sacó las ideas? Pues eso es lo que traían esos ángeles en sus manos. No te puedes acercar. A los dos mejores ángeles, a los mejores para pelear, los pusieron ahí. Y no entras o te parto, literalmente. Se intervino. ¿Y por qué no murió el hombre? Es que no podemos entender, hermanos, es que después de la caída, el universo fue puesto en seguridad. Todos los planetas arrojaron a sus ciudadanos. Mira lo que dicen los espiritistas. Hay un libro que se llama Zanoni, de los muchos libros que leí en las épocas que estaba investigando todas esas cosas. El tipo estaba hablando de los planetas del universo y dice que no pueden entender, no pueden percibir que en la entrada a todos los grandes mundos del universo, los poblados por Yahweh, hay una raza que intimida al entrar e infunde respeto. Está hablando de los guardaespaldas, de los que fueron puestos en las fronteras de los diferentes planetas. ¿Por qué? Porque fueron puestos soldados. ¿Por qué fueron puestos guardas en las grandes entradas a los mundos? Porque hay seres que son iguales a los que están adentro, pero que son enemigos de los que están allí. Fue necesario darles incluso un tipo de registro. Mira lo que dice uno de estos libros.
Entonces el ángel dirigió una atención a la ciudad celestial, donde vi 4 ángeles que volaban hacia dónde, hacia la entrada para poder entrar a la ciudad, pero al llegar estaban presentando una tarjeta de oro. ¿A quién? Al ángel guardián, al ángel de la puerta. ¿Por qué hay un ángel en la puerta? Para impedir que entren los que no tienen que entrar. El universo tuvo que colocar fronteras para protegerse de los malos. Eso fue lo que fue colocado. Apocalipsis 12:8 dice: y no prevalecieron, ni su lugar fue más allá en el cielo. Fueron arrojados de los mundos. En la casa de mi padre, dijo Yahshua, hay muchas moradas, pero voy a preparar ¿qué cosa? ¿Y a qué se refería? Se refería a prepararnos una tarjeta de oro. Sin esa tarjeta de oro, tú no entras. No podemos entrar en esos lugares. Es como el que quiere ir a Estados Unidos. Si no tienes green card o no tienes pasaporte, no entras. Tú dirás, pero pastor, hay coyotes. Pero mira, yo te voy a decir que en el cielo no hay coyotes. No hay coyote que te meta. Al cielo vas legal o no vas. Ahora, si tuviéramos nosotros una capacidad, una nave, algo que nos pudiéramos meter y avanzáramos, llegaríamos al lugar en que nos encontraríamos con un ser, de los seres que infunden respeto, del que dice Zanoni, o de los ángeles de la puerta, de la cual habla una profeta que escribió acerca de estas cosas, que fue llevada en visión. Y de esos, hermanos, no pasas. O les presenta la tarjeta de oro famosa o no pasa. ¿Qué quieres decir? Que estamos bajo arraigo domiciliario. El planeta fue puesto en cuarentena y nadie sale de este planeta. Es un planeta prisión. Y por eso dice la Biblia que fueron arrojados. Todos los pecadores del universo fueron arrojados a este planeta. Y de este planeta, queridos hermanos, escuchen bien lo que te voy a decir. No se va nadie de este planeta. No se va nadie excepto, ahora te digo quién. Mira, esta profeta dice, en su libro Primeros Escritos, dice, me transportaron a un mundo, uno de los muchos mundos que hay, que tenía 5 lunas, donde vi al anciano Enoc. Y ahora tú te preguntarás, ¿y por qué sigue siendo anciano? Porque todavía no ha llegado la glorificación, todavía no ha llegado eso. ¿Cuándo va a ser la glorificación? ¿Cuándo? Cuando Él venga, exactamente, cuando Yahshua vuelva, todo el mundo va a ser glorificado y ahora sí vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y va a venir la glorificación y ya. Y dice, y ninguno será transformado hasta que venga la glorificación. Por eso Enoc está bien viejito. ¿Cuántos años tiene Enoc? Tiene como 6.000 años más o menos. 5.700 por ahí, 5.800. Ese sí que es el más viejo de todos, ¿ah? Bien viejito. Y esta profeta vio al anciano Enoc al lugar donde lo habían transportado de la tierra. Alguno de ustedes dirá, ¿será que no se desesperará de que esté tardando tanto la salvación? Mira, de perdido nosotros nos morimos y ya. Pero él está vivo. Le toca esperar. En la visión que tiene esta profeta, le habla al anciano Enoc y le pregunta si ese era su lugar donde él vivía. Y le dijo, no, aquí no es. Yo vivo en la Nueva Jerusalén. Más que estoy solo, no tengo vecinos. Nomás vive Elías ahí, Moisés. Y lo que se trajo Yahshua después de la resurrección. Eso es una iglesita de unos 30, 40. Los 24 ancianos ahí. Somos 24 ancianitos. Y en ese libro escribe y dice que le dice que su morada está en la Nueva Jerusalén y que él había ido a visitar ese sitio. ¿Qué andaba haciendo? Andaba de turista, andaba turisteando, andaba por ahí como si estuviese en su casa. Entonces la profeta ve este lugar y dice, ¿qué es esto? Esto es otro mundo. Dice, le supliqué a mi ángel acompañante que me dejara quedarme ahí. Dice que no podía sufrir el pensamiento de volver a este tenebroso mundo. El ángel me dijo, tienes que volver a la cárcel. Y si eres fiel, tendrás con los 144.000 el privilegio. Te vamos a dar una tarjeta de oro para que puedas visitar todos los mundos y ver las obras de las manos de Yahweh. ¿Quieres tener una idea de más o menos de lo que nos estamos perdiendo? Mira, en la década de los 90 se creó